Muy buen día a todos. Para mí es un placer poder estar con ustedes en este diplomado que nos ha llevado de la mano por muchísima información trascendental en insuficiencia cardíaca. Y mi rol en este módulo será hablarles de partes específicas que sin duda son parte del equipo multidisciplinario. Sin embargo, tenemos que saber los médicos las bases de algunos criterios importantes como es la nutrición en insuficiencia cardíaca. Quiero empezar en general a explicar por qué hablar de nutrición en insuficiencia cardíaca. Es verdad que el equipo debe incluir en medida de lo posible un equipo de nutrición, pero nosotros como médicos debemos tomarle en cuenta, primero porque las alteraciones nutricionales incluso pueden ser causa de insuficiencia cardíaca. Tales son las situaciones como el déficit de tiamina, de B1 y por supuesto de selenio. La nutrición en insuficiencia cardíaca es un área poco estudiada que también nos corresponde a nosotros impulsar y por lo tanto no tenemos todavía, como vamos a ver a continuación, estrategias muy claras del impacto que esto o cada una de las condiciones que tiene el paciente puede llevar a cabo. Y por supuesto es por eso que la mayoría de las guías no tienen recomendaciones sólidas, como lo vamos a revisar. Cuando nosotros hablamos de una intervención nutricional, debemos tener claros cuáles son los objetivos. En insuficiencia cardíaca, al menos, sobre todo en fases iniciales y cuando el paciente está en situaciones de congestión, tendremos que disminuir la carga de volumen, sobre todo a partir de la ingesta de líquidos. Vamos a buscar las estrategias que nos lleven a mantener peso seco adecuado. Vamos a hablar un poco también de la condición nutricional óptima y si la restricción de sodio debería ser para todos. Y por supuesto debemos tomar en cuenta las comorbilidades porque no es lo mismo tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca más diabetes que hablar de un paciente que tiene caquexia. Así que cada una de estas situaciones y de estos escenarios son indispensables de identificar. Sin duda, como les decía, las guías no nos dejan mucho en los papers sobre qué se tiene que hacer. Es decir, si nosotros vemos las guías europeas que salieron el año pasado, podremos observar que existen dentro de los programas de insuficiencia cardíaca componentes importantes como es la asesoría para una adecuada nutrición. Más no tenemos claro cuáles son las estrategias de mayor impacto. En general, nos hablan casi todos los documentos de lo importante de tomar en cuenta dos cosas, agua y sal. Y en medida de lo que hemos aprendido, pues habrá algunos puntos que han cambiado, pero creo que hasta hoy la mayoría de los médicos les recomiendan a los pacientes no consumir sal y tener cuidado con los líquidos. Y quiero que hoy analicemos qué tan adecuado está haciendo este tipo de asesoría. Y por supuesto que a veces nos quedamos lejos del resto de indicaciones que debemos dar a nuestros pacientes, porque la alimentación va muchísimo más allá de solo sal y agua. Y por supuesto debemos identificar cómo enrolar a nuestro paciente para poder tomar decisiones inteligentes antes de comer. Así de fácil. Yo creo que el día a día está lleno de opciones y por supuesto que nuestro paciente, más allá de solo seguir una guía nutricional, también debe aprender sobre estrategias de alimentación inteligente basado en comprender cada uno de los grupos alimenticios y por supuesto con opciones dentro y fuera de casa para poder hacerlo. Porque en la realidad es que nuestros pacientes no siempre van a ser los mismos. Y eso creo que lo tenemos claro para todo, desde para el área terapéutica hasta por las modificaciones del estilo de vida, qué es lo que se tiene que hacer. Y es que si bien la mayoría de los pacientes mayores de 65 años tendrán insuficiencia cardíaca, pues veremos también que no todos los adultos mayores llegan en las mismas condiciones. Y no será lo mismo presentarse enfrente de un paciente como estos que vemos aquí, que si incluso vemos estos tres son muy distintos y los tres podrían tener fácilmente insuficiencia cardíaca como el 10% de esa población, o un paciente que se presenta así, con total desnutrición, pacientes postrados y que también pueden llegar a presentar insuficiencia cardíaca. Pero sabemos que si bien la insuficiencia cardíaca está ampliamente asociada con el adulto mayor, no es exclusiva del mismo y es otro concepto que debemos cambiar. Podemos ver que tenemos pacientes muy jóvenes con insuficiencia cardíaca y pacientes
que también tienen otras comorbilidades como obesidad que tendremos que perfilar adecuadamente para el manejo. Y si hablamos de los hombres, por supuesto, nos encantaría tener el mismo perfil. Sin embargo, también los atletas pueden llegar a presentar insuficiencia cardíaca y las condiciones generales de cada uno de estos tres perfiles serán diferentes y las estrategias de nutrición. Por lo tanto, que nos quede claro que aunque debemos conocer las recomendaciones generales, no es posible dar una estrategia igual a cada uno de los pacientes. Se tiene que individualizar y tenemos que reconocer que la insuficiencia cardíaca está en diferentes tipos de perfiles de personas, edades y género. Por supuesto que el punto más importante a debatir el día de hoy tal vez sea el tema de la sal, debido a que sabemos que el exceso de sodio puede ser un factor importante para el paciente con insuficiencia cardíaca. Si nosotros vemos, la insuficiencia cardíaca tiene un incremento en vasopresina, tiene una disminución en la natriuresis, tenemos una actividad simpática aumentada y, por supuesto, la sobreactivación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Todos estos puntos, entre otros, por supuesto, nos llevarán a estatus de una retención de sodio y agua importante. Por lo tanto, nosotros pensaríamos que hacer una restricción de estas dos situaciones sería una adecuada postura para mantener a nuestro paciente con menos sobrecarga de volumen y, por lo tanto, también con menos síntomas. Sin embargo, hoy tenemos dos corrientes importantes a considerar para hablar sobre la dieta con restricción de sodio. Por la parte benéfica, podríamos hablar de que el restringir el sodio podría o no reducir la presión arterial, por lo tanto también la progresión de insuficiencia cardíaca, disminuir la congestión y el riesgo de rehospitalizaciones y tener un impacto en mortalidad. Obviamente, del otro lado, tal vez algunas situaciones que podrían ser dañinas de llevar al paciente a una restricción importante de sodio, podría ser el incremento por la sobreactivación secundaria del sistema de renina, angiotensina, aldosterona y la elevación de epinefrina. Esto podría incrementar la congestión y del otro lado tendríamos una reducción probable del gasto cardíaco. Como pueden ver, todas estas son teorías, por eso tenemos el signo de interrogación. Lo que sí nos lleva a sospechar es que esto podría empeorar los síntomas de insuficiencia cardíaca y por lo tanto incrementar la mortalidad. De ambas teorías, ambas corrientes tienen bases científicas y por supuesto también estudios que lo han podido identificar. Ahora, uno de los últimos estudios que nos impactó un poco más fue precisamente el estudio Sodium HF que vimos este año también y por supuesto que nos llevó a identificar que en más de 840 pacientes con una clase funcional entre 2 y 3 con terapia médica óptima tolerada, pues se decidió incluir pacientes para hacer restricción de sodio importante, con 1.500 miligramos días de sodio, contra los cuidados convencionales que utilizamos en la dieta o las recomendaciones normales y con visitas clínicas y telefónicas por 12 meses. ¿Qué es lo que vimos en estos pacientes? Que definitivamente no hubo ningún impacto en hospitalizaciones o todas las causas de muerte cardiovascular en ninguno de los dos grupos. Incluso también, si hablamos en los cambios de la clase funcional, no fue significativo clínicamente y si vemos aquí en calidad de vida, recuerden, vean aquí el número de, el puntaje que se está utilizando es sumamente pequeño, por lo tanto, parecería una tendencia a una mejoría en algunos, sin embargo, no es algo que llame muchísimo la atención. Y es por eso que hoy en día las recomendaciones siguen siendo, pues, con un nivel de evidencia no tan sólido y si volteamos a ver las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología nos dicen que podría ser útil hacer una restricción de 2.4 gramos días de sodio, es decir, 6 gramos de sal. La American College of Cardiology nos dice 2 gramos días de sodio, solo si hay sobrecarga hídrica y nos deja claro que esto correspondería a 5 gramos de sal.
y la Heart Failure Society of America nos dice que de 2 a 3 gramos día, que corresponden a 5 a 7.5 gramos de sal, y en aquellos pacientes que están francamente congestivos, considerar menos de 2 gramos días. Al final, en las recomendaciones de las guías europeas, nos deja muy claro que hay que tratar de evitar la ingesta por encima de más de 5 gramos día y, por supuesto, mantener a nuestro paciente dentro de esta educación. Pero creo que quedan muchos datos a investigar y, por supuesto, esto lo veremos en guías posteriores. El hablar de la restricción hídrica de igual forma en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, evitaremos que la ingesta de líquidos sea excesiva, sobre todo en aquellos que no han tenido buena respuesta al tratamiento o que siguen en situaciones de congestión. Y por supuesto, esto también incluye mantener al paciente bien identificado y, como siempre les digo, hay que evitar la deshidratación porque el exceso de restricción también puede llevar a nuestros pacientes a problemas y sobre todo en aquellos que llegan a tener periodos de vómito, diarrea y que también puede descompensar a nuestro paciente. Hablar de la nutrición es identificar cuáles podrían ser los tipos de dieta que impactan más a nuestros pacientes de forma benéfica. Hoy sabemos que probablemente la dieta DASH o la dieta mediterránea puedan llegar a ser muchísimo más adecuadas en estos pacientes debido a que limita precisamente la ingesta de sodio, tiene más nutrientes a partir de alimentos con base de plantas, antioxidantes y, por supuesto, también disminuye la confusión alimentaria. Otro de los puntos que no voy a profundizar, pero que debemos mantener muy en nuestra mente porque es parte crucial también del tratamiento, es identificar si nuestro paciente tiene déficit de hierro, si tiene anemia también. Recordar que el déficit de hierro puede estar incluso en pacientes con hemoglobina normal y que hay recomendaciones claras para hacer suplementación del mismo. Sin embargo, tendrán esta clase con la doctora Amada. Pero mantener a nuestros pacientes con aporte nutricional también adecuado de hierro va a ser parte crucial, ya que el déficit de esto nos puede llevar a manifestaciones clínicas importantes. Ahora hablemos de una realidad de nuestro país que es importantísima y es precisamente de obesidad. Vean cómo en múltiples registros podemos identificar que una de las características también de estos pacientes, pues puede llegar a ser el tener obesidad o sobrepeso y que no solo es característica de aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sino que también es parte de aquellos que tienen insuficiencia cardíaca ligeramente reducida, la FEBI, o FEBI francamente reducida por debajo del 40%. Por lo tanto, obesidad es un sí o sí en el día a día de la consulta en el paciente con insuficiencia cardíaca. Si hablamos de Estados Unidos, el 30% de estos pacientes tienen obesidad, me atrevo a decir que en nuestro medio puede ser más. Está ligada también a otras complicaciones como aterosclerosis e hipertensión arterial y nos lleva a daño ventricular tanto en función sistólica como diastólica en ausencia de comorbilidades. El incremento del 5 al 7% del riesgo por cada kilómetro cuadrado es algo que debemos tomar en cuenta en nuestra consulta para mantener a nuestros pacientes bajo cierto tipo de educación. La tendencia en prevalencia de obesidad en Estados Unidos ha ido incrementando, no ha habido una reducción y probablemente en nuestro país tampoco, como lo podemos ver en las últimas encuestas de EnSalud. Pero si nosotros volteamos a ver también qué pasa con los fenotipos de insuficiencia cardíaca y el IMC, podemos ver que ambos están asociados también, pero preferentemente o principalmente tenemos que voltear a ver a aquellos pacientes con función preservada. Ahora, cuando tenemos obesidad e insuficiencia cardíaca, a pesar de aumentar el riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca en los pacientes, existe esta paradoja de la obesidad en donde en múltiples estudios parecería presentar menor mortalidad y menor hospitalizaciones. Dentro de la paradoja de la obesidad e insuficiencia cardíaca existen varias teorías.
entre ellas la pérdida de peso por insuficiencia cardíaca puede causar caquexia cardíaca, como hablaremos más adelante. Habrá atenuación de las vías neuromorales, tendremos mayor reserva metabólica, un diagnóstico más temprano en muchas ocasiones. Esto nos permite también el tener obesidad. Usualmente tiene cifras de presión arterial un poco más elevadas por esta asociación que existe en esta comorbilidad, y nos permite hacer una titulación más rápida. Existe menos grasa epicárdica en insuficiencia cardíaca y también menores niveles de péptidos natriuréticos. Ahora, recuerden que del otro lado tenemos que identificar que el tener obesidad también va a causar alteraciones periféricas que nos van a llevar a un incremento de la frecuencia cardíaca y también alteraciones de la contractilidad. Vamos a tener resistencia a la insulina de manera periférica y también alteraciones en la mecánica ventilatoria con un aumento de las presiones intratorácicas, con algunas otras circunstancias como el SAOS o la apnea obstructiva del sueño, o el síndrome incluso de hipoventilación por obesidad, que nos incrementan las presiones de llenado, nos causan hipoxia y un incremento de la presión pulmonar. A nivel renal vamos a tener incremento de renina e angiotensina y por supuesto vamos a tener alteraciones secundarias a la leptina y a la lipogénesis de novo que se presenta en estos pacientes, con un incremento también en la demanda de oxígeno, que por supuesto nos van a llevar a unos perfiles de alteración metabólica importantes, con incremento de factores de riesgo como la dislipidemia, hipertensión y diabetes, que nos pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, esto es como un círculo importante a considerar en estos pacientes. Ahora, si tomamos en cuenta que sí, la obesidad es un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca y por cada 5 unidades de IMC incrementa hasta un 41% después de los 24 el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. También tenemos que considerar que no existe hasta hoy una dieta específica que sea adecuada para estos pacientes con obesidad. Es importante identificar que ha sido incluso en múltiples congresos y sobre todo en estos últimos, incluso un tema de debate, el cómo deberíamos tratar a estos pacientes para mantenerlos dentro del peso, o a qué velocidad deberíamos crear una dieta para hacer una reducción de peso. Algunos hablan de una pérdida de peso que no sea mayor a 0.5, 1, incluso algunos dicen 2 kilos por semana. Y hay otras corrientes que dicen que realmente no debe haber una restricción importante, porque esto también podría crear un desequilibrio en el paciente y que deberíamos ir muy lento para lograr metas, ¿no? Sin embargo, insisto, la evidencia ha sido un poco compleja de identificar en este momento. Sin embargo, los beneficios de una pérdida intencionada de peso, sin importar cuál de estos esquemas utilicemos, de 0.5, 1 o 2 kilos por semana, podemos encontrar como impacto benéfico, por supuesto, que el mejor control de comorbilidades que están ampliamente asociadas a obesidad, como son la diabetes, el SAOS, la hipertensión y la dislipidemia, tener mejor calidad de vida, salud mental y ser candidato a terapias avanzadas. Recuerden que los pacientes no pueden ser trasplantados ni enlistados a un dispositivo de asistencia ventricular si tienen obesidad. Por supuesto que dentro de los beneficios de pérdida de peso en estos pacientes también habrá cambios hemodinámicos, con una reducción en la masa del ventrículo izquierdo, reducción en las presiones de llenado del mismo, el adecuado control de la presión arterial y la mejoría de parámetros sistólicos y diastólicos. Pero no solo eso, también la calidad de vida está ampliamente afectada en aquellos pacientes con obesidad. Vean ustedes que el poder realizar actividad física también está ampliamente relacionado con el peso. Es por eso que el estudio HF Action Trial, que definitivamente iba encaminado a estudiar la capacidad física y el ejercicio en esta población, pues encontraron que el desenlace de calidad de vida, capacidad física y emocional, pues era muchísimo peor en aquellos pacientes con obesidad. Ahora, seguro ustedes están pensando, pero bueno, ¿qué te dicen las guías sobre qué hacer en estos pacientes? Y bueno, la mayoría de las guías
ni siquiera tienen ningún tipo de comentario al respecto en obesidad, y algunos hablan de que hay muy poca información sobre el tema de obesidad y insuficiencia cardíaca. Hablemos muy rápidamente de otros puntos que debemos considerar. Recordar que los carbohidratos, grasas y proteínas deben tener, por supuesto, un equilibrio en estos pacientes, y que debemos buscar hacer una asesoría con nutrición, pero habrá casos en que el paciente nos pregunta a nosotros y tengamos que darles un poco de pauta en medida de lo posible. Recordar que las grasas en exceso, por supuesto, también nos van a llevar a mayores factores de riesgo, y tenemos que hablar con nuestros pacientes siempre de la diferencia entre LDL, HDL y triglicéridos para que aprendan a identificar el beneficio de controlar cada una de ellas. Recordarles que existen grasas saludables y no saludables, que dentro de las saludables tenemos las mono y poliinsaturadas, y que tenemos las saturadas y trans, que no debemos dejar de lado el que las identifique el paciente. Por supuesto que las monoinsaturadas están en algunas situaciones con el ácido oleico, las poliinsaturadas, el omega 3 y 6, que en muchas ocasiones también se requiere incluso el uso de suplementos para poder mantener este beneficio en los pacientes, debido a que en ocasiones no quieren ingerir alimentos que lo tienen. Y por supuesto, esto ha impactado también en la reducción de triglicéridos y en manera importante como prevención secundaria, reducción de mortalidad y muerte súbita. Dentro de las grasas saludables, pues siempre llevar de la mano al paciente a los alimentos que sabemos que están ampliamente relacionados con ellas, y por supuesto recalcar que las saturadas están en algunos productos de origen animal, y por supuesto que las más peligrosas son las trans, que son aquellas industrializadas hidrogenadas que pueden consumir en cualquiera de estos productos fritos, etcétera. Hay que recomendar siempre grasas magras, aceite de olivo para ensaladas, o sea, en crudo, el buscar consumir cereales, aguacate y, por supuesto, el pescado. Y también tenemos que identificar que habrá pacientes que estén del otro lado, ¿no? Estos pacientes que están con caquexia cardíaca, en donde tendremos alteraciones importantes como isquemia miocárdica, activación neurohormonal, también con liberación excesiva de hormona antidiurética y endoterina, y que esto es la consecuencia también de estos estados proinflamatorios que viven los pacientes con insuficiencia cardíaca. Algunas de las alteraciones que nos llevan a estas condiciones, pues, es la deficiencia en la dieta, procesos de malabsorción, disfunción metabólica, pérdida de nutrientes, ya sea por vía urinaria o gastrointestinal, y el desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Cuando nosotros tenemos a estos pacientes, en muchas ocasiones se llevan a estados nutricionales restrictivos, y esto también puede llegar a impactar a nuestro paciente, llevarlo a estos grados de desnutrición y que es importantes. Ahora, de forma muy rápida, les quiero recordar que el tener un paciente frente a nosotros con insuficiencia cardíaca no nos debe dejar de hacer pensar en una evaluación correcta para el estado nutricional. Esto va desde hacer una adecuada historia clínica en donde identifiquemos si existen mala absorción de algún tipo de nutriente o la pérdida de micronutrientes en exámenes laboratoriales. También evaluar en la exploración física si tenemos algún dato que nos sugiera caquexia o desnutrición, y por supuesto buscar en la exploración piel, uñas, etcétera, si existe algún dato de malnutrición. Hay que siempre tomar nuestros datos antropométricos y, les decía, laboratorialmente buscar estas deficiencias que sospechamos desde el inicio. Vamos a encontrar múltiples herramientas que nos pueden ayudar a identificar a los diferentes perfiles de pacientes que vamos a tener en estos casos, y por supuesto el llevar al paciente a evaluaciones completas, incluso valorar el estado de fuerza de nuestro paciente nos puede apoyar para tomar decisiones en el manejo del mismo.
hablar de caquexia y sarcopenia es también examinar pérdida de peso no intencional, sin edema y, por supuesto, utilizar las escalas que tenemos a la mano para poder identificar qué pacientes están también teniendo una ingesta baja de proteínas. Hoy les quiero dejar el mensaje muy claro de nutrición y insuficiencia cardíaca, que es sumamente complejo. 20 minutos no van a ser suficientes para dejar claro cada uno de estos puntos, pero quiero que hoy se vayan con la idea de trabajar en equipo con nutrición, porque al final ellos son los expertos, estudiaron años y después se especializan en pacientes con trastornos metabólicos y cardiovasculares para poder apoyarlos en muchas ocasiones. Sin embargo, hay que conocer nosotros las recomendaciones básicas. Hay que cuidar, pero no restringir demasiado el consumo de sal y hacer solo restricción hídrica para quien lo necesita. Existen a veces pacientes que mejoran su fracción de eyección o que tienen una adecuada o una adecuada homeostasis en este tipo de situaciones de volumen, y en ocasiones estos pacientes comienzan a hacer actividad física y si los mantenemos con restricción podemos también no tomar en cuenta las pérdidas por el ejercicio y que nuestros pacientes estén deshidratados. Y por supuesto, esto más el consumo de fármacos con los que los tenemos pueden llevar a desequilibrios hidroelectrolíticos mucho más importantes. Y por supuesto, vigilar ambos extremos, obesidad y caquexia, dos condiciones que requieren toda nuestra atención y todas nuestras herramientas clínicas y incluso tomar en cuenta también las farmacológicas para ayudar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta información sea de su utilidad. Les dejo mi correo y mis redes sociales si alguien quiere algo más de información de la que vimos el día de hoy.